Vamos a ver ahora algo que se le conoce como funciones algebraicas y bienvenidos a esta clase. Recuerda que la anterior clase que vimos igual es muy importante porque son ecuaciones de segundo grado. Y pues esas sí o sí te van a venir en el examen. Esa clase es exclusiva para los que son, pues vaya, los que están en la membresía o los que tienen el curso en línea. Así que si todavía no tienes tu membresía, puedes darle clic aquí abajo en unirse o de igual manera puedes adquirir el curso por un solo pago de 799 pesos. Cuando nosotros estemos viendo lo que son las funciones algebraicas, vamos a definir primero lo que es una función. Entonces vamos a poner que en este caso la función se le considera como tal un conjunto de lo que son pares ordenados de números reales. Entonces aquí pues ya sabemos que es un conjunto de pares ordenados. Los pares simplemente nosotros lo vamos a entender como X y Y. Como números reales sí, pero pues no tiene caso decirlo porque en este curso no vemos lo que son los números imaginarios. Entonces pues todo número que hacemos aquí es un número real. ¿Ok? Y pues de igual manera debemos de entender que el primer elemento es diferente a cada uno de todos los pares ordenados. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto A donde tenemos aquí por así decirse 2, bueno, vamos a poner aquí que tiene que ser dos paréntesis, vamos a ponerle llave, vamos a ponerle 2,3, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Estos no se pueden repetir como tal en lo que son los demás elementos. O sea, sé que si por ejemplo aquí tengo que poner, no sé, un 3, vamos a ponerle un 4,5, después vamos a ponerle un 6,7, pues si te das cuenta prácticamente no se están repitiendo. Pero si lo vemos, por ejemplo, aquí, si yo le pongo 1,1, pues bueno, aquí ya tengo lo que es un punto. Pero si le pongo 1,2, aquí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros ya lo estamos graficando, pues nos damos cuenta que vamos a estar en el mismo punto, pero pues prácticamente ya nos saldrían otro tipo de cosas. Entonces aquí ya tenemos lo que son problemitas, porque pues estos elementos se están repitiendo en lo que son los otros pares. Esto no se los van a preguntar, nada más es de manera teórica para que nosotros pues agarremos un poquito la onda. Lo que sí es importante es aprendernos lo que es la regla de correspondencia. Esta regla de correspondencia ya la hemos visto en clases del curso en línea, pero de todos modos conforme va el temario la tenemos que explicar aquí también. Cuando nosotros estemos hablando de lo que es la famosa regla de correspondencia es, y no se espanten cuando nosotros veamos esto en nuestro examen. A esto que nosotros tenemos se le conoce como la regla de la correspondencia o sencillamente lo que es una función. Aquí nosotros vamos a tener lo que es una variable dependiente y lo que es una variable independiente. Y ahorita les voy a explicar por qué. Al final de cuentas, la función respecto a x nos va a dar como resultado lo que es el valor de y. O de igual manera la pueden encontrar así. Y es exactamente lo mismo. Ahora, aquí nosotros vamos a entender lo siguiente. Lo que es el conjunto de f de x se le conoce como la regla de correspondencia. ¿Ok? Recuerden que esto es lo mismo, ¿eh? Esto es exactamente lo mismo. Salvo que, bueno, aquí, de igual manera lo que vamos a ver es de que a x se le conoce como una variable independiente y a y se le conoce como variable independiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner lo que es una t, así algo más o menos como lo que es una t de contabilidad. Y vamos a manejar lo que es una regla de correspondencia muy sencilla. Vamos a ponerle aquí lo que es una función. Vamos a poner aquí una función. F de x es igual a y, donde vamos a ponerle que mi función sería, bueno, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle 2x, ¿vale? Entonces yo aquí tengo lo que es una función de 2x. Y esto lo vamos a poner acá, que es 2x. Si recuerdan, aquí nos dice que x se le conoce como una variable independiente. Esto significa que yo siempre a x le voy a poder agregar cualquier valor. 1.000.000, 5, 3, 100.000, 2.000,
0, menos 4, menos 7. Por lo general yo siempre le agrego lo que es el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Ok? Y como resultado me va a dar lo que es y, que nos dice que y es una variable dependiente. O sea que y depende del valor que nosotros le demos a x, porque esto nos daría el valor, que aquí por ejemplo sería menos 4. ¿Qué significa esto? Que yo le puedo poner el valor que quiero a x, pero el resultado de y es dependiente. O sea que yo no puedo ponerle el valor a y. Y esto nos va a servir para graficar. Pero esto lo vamos a ver muchísimo más adelante, ¿ok? Solamente hay que recordar que la regla de correspondencia o una función la vamos a ver representada por f de x y vamos a tener una pequeña ecuación al lado donde vamos a tener una incógnita. Vamos a iniciar con algo muy sencillo, que vamos a ver ahora lo que es el valor de una función. Cuando nosotros estemos viendo ahora lo que es el valor de una función, es simplemente lo que significa sustituir el valor que nos están dando en la función que nos están dando. Por ejemplo, si aquí tenemos un f de x, que esto es igual a 2x cuadrada más 5, donde, vamos a ponerle aquí donde, f es igual a 3, ¿ok? Si se dan cuenta, ¿qué es lo que nos está diciendo? Aquí nosotros tenemos el valor de f de x y aquí tenemos un f de 3. Si nos damos cuenta y lo escribimos de este lado, vamos a tener f de x y aquí vamos a tener f de 3. Entonces podemos decir que f y f son iguales, por lo tanto x equivale a 3. Entonces lo único que debo de hacer es sustituir. Entonces esto nos quedaría f de 3 es igual a 2. Únicamente puedo sustituir por 3 a las x de mi ecuación. 3 al cuadrado más 5. Que esto nos quedaría a 3 por 3 es 9, por 2 18, más 5 me va a dar un valor de 23. Y ese sería el resultado. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo que nosotros debemos de entender es de que el valor de una función es cuando nosotros sustituimos el valor que nos están dando y eso nos daría lo que es el resultado. Vamos a continuar ahora viendo lo que es el dominio y el rango. Cuando nosotros estemos hablando de lo que es el dominio, vamos a entender que esto tiene que ser respecto al eje de las x. Y cuando nosotros estemos hablando del rango, tiene que ver con respecto al eje de las y. Respecto al eje de las x nos dice que es el conjunto de todos los valores que son admisibles para una función. Te voy a explicar cómo lo podemos hacer. Vamos a dibujar lo que es un plano cartesiano para que sea más fácil de entender. Y aquí es donde ya debemos de prestar un poquito de atención. A lo que son los ejes o el eje horizontal le vamos a llamar x y al eje vertical le vamos a llamar y. Del lado derecho son los positivos, así como arriba, y abajo son los negativos, así como a la izquierda. Supongamos que nosotros tenemos una línea o una recta que va a ir desde este punto hasta este punto. ¿Ok? Entonces, nada más me está diciendo que pues es un punto A lo que es un punto B, ¿vale? Si nos damos cuenta, esto van a tener dos movimientos. Se va a mover de lo que es del punto de manera horizontal de A a B. O sea, ¿qué significa esto? Vamos a ponerle otro color, que B llegaría como por acá y A está aquí. O sea, esto significa que nada más en el eje de las X puedo caminar de aquí a acá. Vamos a nombrarlo, que aquí sería 1, 2, 3 y 4. Y aquí sería menos 1, menos 2 y menos 3. O sea, que únicamente mi línea puede, o los valores que son admitidos de X es de menos 3 a 4. ¿Ok? Todos estos. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a poner? Bueno, si nos dice que el dominio son los valores admitidos para X, yo puedo decir que, bueno, los valores admitidos para X serían menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 y 4. Si por ejemplo pongo 7, ya no puede ser dominio porque pues se sale de mis valores admitidos, ya no entrarían aquí. Para eso nosotros tenemos que aprender lo que es el abierto y lo que es el cerrado. Cuando nosotros tenemos paréntesis significa que es abierto. O sea, que no tiene como tal un límite mi función. Y cuando tenemos un corchete significa que son cerrados. O sea que nada más puedo escoger entre estos números. Si seguimos el ejemplo de aquí, el dominio sería cerrado. Me dice que nada más puedo escoger del menos 3 hasta el 4. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo,
yo le quito el punto A y B y digo que pues nada más es un fragmento de línea. Esto sí que significa que mi línea puede ser eterna. Ah, bueno, pues a lo mejor puedo decir que ahí nada más vi los valores del menos 3 al 4, pero pues eso significa que está abierto, que puede agarrar más valores y inclusive pues podría poner lo que es el infinito, ¿no? Pero pues ahorita vamos a explicar ese caso con otra figura. Y en cuestión de el rango, que de hecho vamos a regresar a los puntos A y B, el rango tiene que ver lo mismo pero con el eje de las y's. Si nos damos cuenta, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí tengo el menos 1, menos 2, ¿ok? Y 0, que sería el que está acá. Si nos damos cuenta, en el eje de las y's nada más se está moviendo al 6 y se queda en lo que es 0. ¿Eso qué significa? Que mi línea nada más se mueve del 0 al menos 6. Entonces yo puedo decir que el rango es del 0 al 6, ¿ok? Cerrado, porque pues es prácticamente donde está. Vamos a ver unos ejemplos más. Vamos a poner otro plano cartesiano para que quede más claro lo que es dominio y rango. Y vamos a poner ahora lo que es una parábola, ¿vale? Entonces vamos a poner una parábola que bueno, la parábola tiene pues la propiedad de que siempre tiende a abrirse a infinito. Entonces aquí tengo menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, si aquí por ejemplo yo quiero decir el dominio de la parábola, recuerden que el dominio es x, pues la parábola realmente pues no tiene un inicio. Entonces yo le voy a decir que como no sé cómo inicia, el dominio va a ser de menos infinito, porque esta es la negativa de x, menos infinito. ¿Y hasta dónde terminaría mi parábola en x? Pues no sé, entonces terminaría hasta infinito. Ah, pero mira, por ejemplo, el rango. El rango yo voy a ponerle cerrado porque la parábola ya no puede bajar más. Nada más baja hasta el menos 3. Entonces pues aquí voy a poner desde el menos 3, pero termina hasta el infinito y sería abierto. ¿Ok? Entonces pues a esto se refiere con lo que son los valores admisibles para pues todo lo que es una función. Vamos a ver ahora lo que son los tipos de funciones algebraicas que nosotros podemos encontrar respecto al examen. Entonces vamos a ver lo que ya vimos como tal, lo que es una función. La función algebraica es prácticamente cuando nosotros vamos a tener ciertas formas o funciones que van a poder plasmarse en lo que es un plano cartesiano. Vamos a empezar primero con lo que se le conoce como la función constante. Cuando nosotros tenemos lo que es la función constante, vamos a poner aquí un pequeño plano cartesiano. Ahí está, déjenme moverlo y borramos esto de acá. La función constante va a tener la propiedad en que éstas se van a mover de manera o va a estar moviéndose de manera horizontal, ¿ok? Y siempre nos va a dar lo que es el mismo resultado. Por eso nos dice que f de x, sin importar el valor que nosotros sustituyamos, nos va a dar siempre el valor de c. O sea, hace que siempre nos va a dar el valor constante. O sea, hace que esta línea no se va a mover ni para arriba ni para abajo, sino que siempre se va a mantener estable. Por eso aquí el dominio lo vamos a manejar de que pues empieza desde menos infinito x hasta infinito x. Y el rango pues se va a mantener en una constante. Esto significa, recuerden que el rango es en el eje de las y's, que no se va a mover. ¿Ok? Entonces, pues vamos a darnos cuenta cómo nosotros podemos o por qué se le denomina lo que es una constante. Vamos a tener aquí nuestra regla de correspondencia y bueno, me dice que y siempre va a ser una constante. Entonces, pues como tengo una función, pues nada más no tengo aquí pues que ponerle. Entonces me va a quedar menos 2, 3, menos 1, 3, 0. 0, 3, entonces pues esto significa, esto es y, que pues nunca se va a mover. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo se tabula. Después de esto vamos a tener lo que es una función lineal. Función lineal. La característica que va a tener lo que es una función lineal, vamos a copiar esto para que lo tengamos acá. ¿Qué hice?
¿Ya vieron? Ya me equivoqué por su culpa. Vamos a poner ahora otro planito cartesiano mejor, ya vamos a hacerlo bien. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ya cuando estemos acá, vamos a poner aquí. Y una función lineal, pues es como si tuviéramos como tal un movimiento rectilíneo uniforme tal cual, ¿no? Vamos a tener esto que va así. Esto significa que cuando nosotros estemos sustituyendo en nuestra tabla de correspondencia, nos va a salir una línea inclinada, ¿ok? Menor a 90 grados, mayor a 0 grados. Y esto lo vamos a identificar porque vamos a tener que la función de x es igual y la vamos a tener a x más b. La función lineal la vamos a ubicar siempre porque no va a tener un cuadrado. Aquí no tiene un cuadrado, nada más es a 1, ¿ok? Y bueno, aquí tanto lo que es dominio como rango siempre va a ser de menos infinito a infinito. Les voy a explicar rápidamente por qué sale una función lineal. Entonces vamos a hacer nuestra tabla de correspondencia aquí. Vamos a ponerle aquí que nuestra función, vamos a poner una función f de x es igual, vamos a ponerle a 2x más 1. 2x más 1, y aquí nos va a dar el resultado de y. 2 por menos 1 más 1, 2 por 0 más 1 y 2 por 1 más 1. Esto nos va a dar a más por menos es menos, 2 por 1 2 más 1 me va a dar a menos 1. Aquí 2 por 0 0 más 1 me va a dar a 1, 2 por 1 es 2 más 1 me va a dar a 3. Entonces vamos a hacer un pequeño planito cartesiano. Chun, chun, chun. Y fíjense la magia. Nos dice aquí que cuando x esté en el menos 1, o sea acá, y va a estar en el menos 1, o sea hacia aquí. Entonces aquí va a haber un punto. Cuando x esté en el 0, o sea hacia aquí, y va a estar en el 1, o sea va a estar acá. Y cuando x esté en el 1, o sea hace aquí. Cuando x esté en el 0, y va a estar en el 1, o sea hacia acá. Y después cuando x esté en el 1, o sea hacia aquí, y va a estar en el 3, o sea hacia acá. Y si juntamos las líneas nos queda, o bueno, si juntamos los puntos nos queda una línea. ¿Ya vieron? Y por eso se llama una ecuación lineal. Y ya aprendieron pues también cómo plasmarlo en el plano cartesiano. Esa es la función lineal, ¿vale? Después vamos a tener lo que es una función cuadrática, ¿vale? Cuando nosotros estemos viendo lo que es la función cuadrática, es por ejemplo cuando tenemos lo que son las parábolas. Entonces la función cuadrática, vamos a volver a poner aquí lo que es un plano cartesiano. Y vamos a poner esto acá. Aquí y acá. La función cuadrática la vamos a encontrar. Vamos a ponerle aquí función cuadrática. Y esta la vamos a encontrar como f de x, pero aquí ya vamos a tener el cuadrado. Ax cuadrada más bx más c. ¿Ok? Entonces, como ya tengo un cuadrado, aquí lo que nosotros debemos de recordar es de que si siempre es un cuadrado nos va a salir una parábola. Aquí lo que nosotros debemos de entender es lo siguiente. Si a es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si a es negativo, la parábola tiende a abrir hacia abajo. Eso nos va a salvar mucho porque pues ya lo hemos visto en el curso y en la serie de los ejercicios del examen, ¿ok? Entonces, pues, entonces, pues estas son las más importantes. Afortunadamente en este curso no vemos lo que son las funciones cúbicas, pero falta algo muy importante. En su examen les va a venir este problema que les dice cuál es el modo de representar la función. Entonces les van a dar lo que es una función y lo que ustedes van a tener que encontrar es los puntos de intersección o cómo la podemos graficar. Ustedes ya saben graficar, así también se puede resolver, pero falta la segunda parte de esta clase que es donde vamos a explicar
cómo poder calcular esto o cómo resolver este tipo de problemas que vienen en sus exámenes. Entonces, esta segunda parte va a estar exclusiva únicamente para los que estén suscritos a la membresía o también a los que estén en el curso en línea. Así entonces que pues si quieres ver esta explicación, que es importante porque te va a venir en el examen, te sugerimos adquirir tu curso en línea para que veas todas las clases completas. Recuerda que es un único pago de 700 pesos, 799, y o si prefieres te puedes unir a la membresía aquí en YouTube dándole clic aquí abajo en el botón unirse. Entonces nos vemos en la otra, sobrinos, y si están en el curso en línea pues seguimos con la clase.